y chicos del séptimo año básico del Colegio John Crane, año 2020. Por acá les saluda el profesor Gerson Moya. Vamos a iniciar la clase número 4 correspondiente a nuestro estudio de la Grecia antigua o de la Grecia clásica, o si se quiere también decir del mundo helénico. De hecho, lo mejor dicho sería el mundo helénico. La clase anterior a esta, la clase número 3, revisamos la evolución política de este mundo helénico y cómo los helenos, específicamente vimos el caso de Atenas, cómo ellos pasaron desde una monarquía en sus inicios para terminar en una democracia. Vimos también que la democracia de los atenienses es distinta a la democracia que tenemos el día de hoy. No obstante, para la época fue un gran avance. Esta clase 4 es la última clase del estudio de Grecia y también es la última clase eh, antes del receso pedagógico que tendremos de 2 semanas. Al regreso vamos a iniciar el estudio de otra civilización que nos aportó muchísimo al mundo occidental y que es Roma. Bien, comencemos entonces con esta clase. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a centrar nuestro estudio en el reconocer y el identificar el legado de los griegos en la civilización occidental. Por lo tanto, vamos a revisar el legado cultural de la Grecia clásica. Cuando hablamos de legado, ¿de qué estamos hablando? Específicamente estamos hablando de una herencia. Estamos hablando de todo ese conocimiento, ese aporte artístico, ese aporte en la literatura que los griegos construyeron para su tiempo y que ha sido tan importante para el mundo que ha ido pasando de generación en generación, se ha ido heredando y ha llegado hasta nuestros días. Este es un legado, es la herencia que recibimos, en este caso histórico, de otra civilización. ¿Qué aportes culturales del legado griego podemos reconocer en la actualidad? Para responder a esta pregunta vamos a centrarnos en 4 pilares fundamentales. El legado cultural griego lo podemos dividir en 4. En primer lugar, un aporte en la lengua, en la filosofía, luego en la ciencia y en la técnica, y finalmente en las manifestaciones artísticas. Comencemos con el aporte del mundo griego en el área de la lengua. Bueno, el gran aporte de los griegos en este ámbito tiene que ver con el alfabeto griego. Los griegos no crearon el alfabeto, pero sí lo mejoraron. Los creadores del alfabeto, según la evidencia histórica, fueron los fenicios, otra importante civilización. Pero los griegos perfeccionaron el alfabeto fenicio y lo perfeccionaron de la siguiente forma. Vamos a conocerlo. Lo que los griegos básicamente hicieron fue agregar un sonido, ¿ya?, a la letra que ellos estaban escribiendo. Entonces el hombre comienza a hacer una asociación de ese sonido con esa letra y eso permite la mayor facilidad en el proceso de escritura, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente la escritura en el ser humano se había dado de modo ideográfica. Eso quiere decir que se dibujaba, por ejemplo, con dibujos, donde cada dibujo tenía un significado. El gran problema de esto era que al momento en que tú ibas a leer los dibujos, si no conocías el significado correcto, era muy difícil entender lo que se quería escribir. En cambio acá, lo que los griegos hacen es que las letras siempre tendrían el mismo sonido. Se escribirían de la misma forma y tendrían el mismo sonido y todas las personas debían ocupar ese sonido, independiente a donde vivías, independiente al tiempo que te había tocado vivir, la letra iba a tener siempre un sonido igual y por lo tanto ibas a poder leer lo que se había escrito. Entonces se reemplaza esa escritura ideográfica por una de tipo fonético, ¿ya?, donde se le entrega un sonido a esta letra.
Los griegos también destacaron en la literatura y en qué sentido. Junto con adoptar la escritura a través del alfabeto, los griegos comenzaron a desarrollar literatura y para eso la organizaron en tres grandes géneros literarios: la lírica, la narrativa y la dramaturgia. Acá encontramos también algunas obras que son tremendamente importantes y que hasta el día de hoy muchos de ustedes la han leído en los colegios. Veamos el caso de la lírica. La lírica se asocia a la poesía épica y la épica es el más antiguo de los géneros literarios. ¿Qué es lo que se hace en la épica? En la épica se cantaban hazañas de los héroes y también se daba a conocer el pasado legendario de la comunidad griega. Estas historias se transmitían de manera oral, pero con la introducción del alfabeto griego comenzaron a escribirse. Y ahí donde encontramos, por ejemplo, libros tan famosos que hasta el día de hoy se leen, como la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero, ¿ya? Estas, estas obras literarias son epopeyas porque crean, de algún modo, nos muestran el pasado de este mundo y nos presentan también a una serie de héroes. Por otro lado, tenemos también el mundo de la narrativa, ¿ya? Donde destaca todo el trabajo histórico y filosófico que realizan los griegos por medio de filósofos tremendamente destacados e importantes que hasta el día de hoy se consultan. Y finalmente, un género muy importante para el mundo actual es la dramaturgia, donde ellos trabajan la tragedia y la comedia. La dramaturgia es, si así se quiere decir, el origen del teatro. Eh, y acá ellos se destacan porque realizan representaciones al aire libre y el teatro comienza a eh, desarrollarse y acercarse también a la gente. Las principales obras del teatro griego fueron la tragedia, cuyos personajes atravesaban un destino inevitable y a menudo vivían situaciones bastante trágicas. Y por otro lado, las comedias, donde se criticaba o se hacía burla del sistema político y social actual. Un segundo aporte de los griegos tiene que ver con la filosofía, el ideal de la razón. Si bien los griegos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses que controlaban sus vidas desde el monte Olimpo, este pensamiento mitológico no les impidió desarrollar un pensamiento más racional para enfrentar y entender los problemas de la vida. Problemas matemáticos o problemas de la astronomía, o bien también para responder preguntas sobre la naturaleza humana, el bien y el mal, la existencia del alma o el significado de la virtud. Para esto último, ellos inventan la filosofía, el estudio de la sabiduría, el estudio del conocimiento humano que se tenía hasta esa época. Y esto involucraba la reflexión de los filósofos, el espacio en solitario en donde ellos tenían que revisar estas ideas del mundo y comenzar a reflexionarlas, a profundizarlas para entender el significado de este conocimiento y poder explicarlo a los demás humanos. En este mundo del conocimiento y de la razón, los griegos se destacaron por el desarrollo de grandes mentes para la época, cuyos descubrimientos y aportes han sido tan profundos que se ocupan hasta el día de hoy en nuestros estudios. Tenemos algunos exponentes que son muy conocidos con solo escucharlos. Pitágoras, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos helénicos, todos griegos, que son los más famosos, cuyas teorías, cuyas reflexiones filosóficas y matemáticas son conocidas y ocupadas hasta nuestros tiempos. Entonces,
es un legado inmenso desde el área del estudio y de la filosofía. En cuanto al aporte que los griegos nos hacen respecto a la ciencia y la técnica, sucede algo bien interesante. No cabe duda que los griegos hicieron un aporte tremendo desde el punto de vista científico y para eso desarrollaron un sinnúmero de áreas desde la ciencia exacta o de la matemática, por ejemplo, la aritmética, la geometría, la astronomía, la medicina y la música. Ellos se destacaron muchísimo en estos aportes y en estos descubrimientos. No así con la técnica, porque la técnica involucraba el trabajo y ellos consideraban perder el tiempo en el trabajo, por lo tanto el trabajo estaba dedicado para los esclavos. Entonces, como los esclavos se encargaban del trabajo más técnico, los griegos poco desarrollaron la técnica, pero como les dije, en el ámbito de la ciencia, ellos fueron muy destacados. Ahora, ¿cuándo nace la ciencia en Grecia? Y acá es interesante explicar esto porque el mundo que los griegos conocían lo explicaban a través de los dioses. Y para eso tenían dioses prácticamente para todo: el dios de la guerra, el dios del vino, eh, el dios de la sabiduría, etcétera. Pero cuando ellos dejan de explicar el mundo a través de la figura de los dioses, comienzan a tener la necesidad de buscar respuestas y para eso hacen uso de la razón, de la experiencia, del descubrir. Y en este sentido se desarrollan muchísimo los científicos y filósofos donde se destaca la observación y la experimentación. Había otros que lo consideraban una pérdida de tiempo, pero la ciencia con todo se logró desarrollar de manera importante en la Grecia antigua. En el ámbito de las manifestaciones artísticas, quizás es donde más se recuerda al mundo helénico o griego, porque felizmente los arqueólogos han descubierto obras importantísimas que están vigentes hasta el día de hoy. Vamos acá a dividir este estudio en la escultura y en la arquitectura. Pongamos, por favor, atención. Veamos algunas características fundamentales que las vemos en todo el arte griego o helénico. Primero que todo, vemos que el griego se destaca por representar las esculturas o las arquitecturas desde la perfección y la belleza del ser humano. No se olviden ustedes que la visión de los helenos era la antropocéntrica, es decir, el ser humano, el hombre, era el centro del universo, por lo tanto era la creación más perfecta y bella. Entonces ellos buscan eh, desarrollar una técnica tal donde la escultura sea a imagen y semejanza del ser humano. Y para eso desarrollan muchísimo la idea de la proporción, es decir, de buscar la igualdad entre las extremidades del cuerpo, la idea de la medida para que sean obras no desproporcionadas, sino obras que cumplan con el estándar métrico de un cuerpo humano. La armonía es lo que ellos iban a esculpir y también que finalmente todo este conjunto de creaciones y del cuerpo humano se viera realmente armónico con la realidad que se estaba desarrollando en ese momento y que se estaba graficando a través de la obra. Destacaron también ellos en el desarrollo de las columnas griegas que hasta el día de hoy se ocupan en un sinnúmero de edificios. A mí me pasa a veces que cuando veo las columnas griegas digo, pero ¿cómo? Eh, esto que resulta tan simple es un aporte. Claro, nosotros vemos simple esto, pero pensemos en la época. Pensemos en el grado de detalle que hay acá, pensemos en que las herramientas que ellos tenían no eran las mismas que las nuestras, y lo otro es que para desarrollar una columna hay todo un trabajo matemático para hacerlo de manera perfecta.
a fin que soporte la estructura. Hay tres tipos de columnas, básicamente: el estilo dórico, jónico y el estilo corintio. Al conocer esta información, ya cuando uno va viendo columnas, va dándose cuenta de los tipos de estilos y cómo se ocupan hasta el día de hoy. Pero quizás donde más destaca el trabajo helénico es en la escultura, algo mencionábamos en un principio, donde ellos buscan el desarrollo del cuerpo humano en todo su esplendor y de la manera más perfecta e ideal posible. Hay muchísimas obras que hasta el día de hoy están presentes y que han sobrevivido durante miles de años y muestran el detalle de la creación escultural griega. Estos objetos eh, eran los más importantes desde el punto de vista del desarrollo artístico. Para los griegos era importante graficar el cuerpo humano. Fíjense que no tenían pudor el, en el trabajo de los cuerpos desnudos. ¿Y por qué razón? Porque para ellos, ya lo he dicho unas 2 o 3 veces, el cuerpo humano era la representación más bella eh, y de equilibrio físico de la creación. Cuando termina la Edad Antigua y el hombre pasa a lo que se conoce como la Edad Media, el cuerpo humano es mirado como un cuerpo de pecado. Por lo tanto, ya no se representaban los cuerpos desnudos, sino que se tapaba la desnudez. Hay un cambio ahí mental. ¿Ve? Acá nuevamente tenemos la misma idea de este cuerpo bien proporcionado, lo más realista posible. Si ustedes se fijan en el detalle de las rodillas de esta imagen o de los pies, prácticamente son pies reales. Acá, del mismo modo, también vemos cómo ellos representan a los dioses con esta visión antropomorfa, es decir, una forma humana, y lo hacen con la naturalidad que ellos siempre buscaron, y creo yo que lo lograron. Los griegos también tuvieron un aporte muy grande desde el punto de vista deportivo. Además del arte, ellos disfrutaban mucho del deporte y de las competencias. Y uno de los eventos más importantes del mundo griego antiguo fueron los Juegos Olímpicos. Estas competencias atléticas que se hacían cada 4 años y eran en honor al dios Zeus. Se realizaban en la polis de Olimpia. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. y pasaron a convertirse en un lugar de encuentro entre los antiguos griegos. De hecho, cuando se celebraban los Juegos Olímpicos cada 4 años, si es que había guerra entre las polis, se acordaba un periodo de tregua, de paz, para poder realizar los Juegos Olímpicos y para que todas las polis pudieran enviar a sus representantes. Entre las pruebas que más se realizaban, vemos la lucha cuerpo a cuerpo, las carreras de carros, la pentatlón, que era un conjunto de 5 pruebas: el salto, la carrera, el disco, la jabalina y la lucha. Estos juegos, como ya dije, se realizaban durante 4 años, pero duraban 5 días. Y el premio que se llevaban los ganadores era un premio simbólico, ¿ya? Era una corona de olivo. Y portar este premio era un alto honor y símbolo de alcanzar el triunfo. Por supuesto que le daba un gran prestigio social también en su polis y
pasaba a ser prácticamente un héroe, los poetas escribían sobre ellos. Otro dato importante es que todas las competencias se desarrollaban desnudos. Los representantes que iban a participar de las Olimpiadas lo hacían a cuerpo descubierto en virtud de este mismo concepto que hemos dicho antes, esta valoración al cuerpo. Y bueno, para ir terminando esta clase, he dejado esta última diapo que nos recuerda los dioses griegos. En primer lugar, debemos mencionar que la religión griega era de carácter politeísta, es decir, ellos creían en muchos dioses. Nuestra civilización es monoteísta, creemos en un solo dios. Y desde estos muchos dioses, los más importantes y conocidos por todos, sin duda, que son Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Atenea, Ares, el dios de la guerra. Pero lo que quiero mencionarles es cómo ellos explicaban, si ustedes lo ven la imagen, y yo lo decía hace unos minutos atrás, toda su existencia, ellos la explicaban con la figura de un dios. Y ahí es donde tenemos al dios de la familia, al dios del mar, el dios de la muerte, el dios del vino, la diosa de la sabiduría, etc. Tenemos también dioses que son de primera generación, que son todos hijos de Cronos y de Rea, ¿ya? Por lo tanto son hermanos, y de estos primeros hermanos, de la unión de Hera y Zeus, surge estos dioses de segunda generación que serían hijos de Zeus. Así que eso se los dejo como dato importante. Bueno, en esta clase, como es la última clase para el receso pedagógico, no vamos a dejar una tarea. Sí es importante recordarse de algunos conceptos que hemos visto, principalmente las que tienen relación con lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el legado de los griegos y específicamente lo hemos revisado en la lengua, en la ciencia y la técnica. Además, hemos revisado la filosofía, ¿no es cierto? El estudio de la filosofía y también, veamos, la arquitectura o escultura, que es donde vemos este gran aporte de los griegos en la creación de grandes obras que hasta el día de hoy viven. Yo les mencioné recientemente algo sobre los Juegos Olímpicos. ¿Se recuerdan dónde se hacían los Juegos Olímpicos? ¿En qué polis? La polis era Olimpia. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 4 años. ¿En homenaje a quién? A Zeus. Estos son datos importantes de recordar que comúnmente se van preguntando. Otra pregunta importante es, ¿cuál es la diferencia entre la escritura ideográfica y fonética? La vimos cuando estudiamos el aporte en la lengua, el alfabeto. Y bueno, la diferencia radica en que la escritura de tipo fonético, la letra que se escribe tiene un sonido. Por lo tanto, todas las personas que escriban esas letras van siempre a decir el mismo sonido. Por ejemplo, si yo escribo la letra A, el sonido que tiene es ese sonido que yo hago en ese momento, A. Y todos, al ver la misma letra, decimos el mismo sonido y podemos leerlo. Por otro lado, la escritura ideográfica no tenía sonidos asociados. Se hacía un dibujo y uno tenía que ir interpretando ese dibujo. Por lo tanto, si la interpretación no era la correcta, no se iba a leer bien el mensaje. Finalmente,
recordar en el aporte cultural o artístico o arquitectónico em, el canon que los griegos seguían para la construcción de estas obras tan hermosas de arte. Bueno, este canon tenía que ver con el concepto de belleza y proporción, es decir, la búsqueda matemática de la igualdad, de la proporcionalidad en las medidas a fin que se viera un cuerpo acorde a la realidad, y no con un brazo más largo o una pierna más corta, sino que sea un trabajo perfecto que muestre la belleza del ser humano. Entonces, proporción, medidas, armonía en la escultura eran mediciones muy técnicas que buscaban representar al cuerpo humano como este ejemplo de belleza y equilibrio. Bueno, chicos, chicas, hemos revisado muchísimos conceptos en torno a la Grecia antigua o el mundo helénico. Cuánto me hubiese gustado que lo hubiésemos hecho de manera presencial, pero no nos demos por vencidos, esperamos reencontrarnos, creo, confío en que lo vamos a hacer. El libro de clases de historia nos ayuda muchísimo para entender mejor la materia. Ojalá puedan ir revisando estos videos cuando lo necesiten o cuando lo requieran para volver a refrescar los contenidos. Yo les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que este tiempo de receso sirva para descansar y bueno, también si alguien quiere ponerse al día con las tareas que se enviaron al IRMI, puede hacerlo, la plataforma va a estar abierta, así que pueden ir subiendo el material y yo lo voy a ir revisando. Nos veremos al regreso, cuídense, un gran abrazo y Dios les acompañe. Chao, chao.